Hoy tenemos en la mesa una exploración a fondo de un documento que es un verdadero lobo con piel de oveja. Totalmente. Y me encanta que lo describas así. Es que a simple vista de verdad parece un cuento, o no sé, una fábula sencilla. Lleva un título que suena a historia para ir a dormir, algo así como cómo un asno, un ruiseñor, una ardilla, un lobo y una luciérnaga aprendieron a vivir enteros. Sí, suena a un libro infantil que leerías por la noche. Exacto. Pero la misión de nuestro análisis de hoy es ir mucho más allá de esa fachada, porque este texto esconde lo que su autor llama el mapa del día resonante. Que es un concepto fuertísimo. Muy fuerte. Básicamente es una guía táctica para dejar de sentir que vamos por la vida en pedazos y empezar a cultivar salud física, mental, emocional y social. Y lo que atrapa de inmediato es el protagonista, Nasruddin. Claro, porque rompe el molde. Así es. No nos lo presentan como un monje iluminado que levita, sino como alguien que, a base de pura prueba y error, aprendió a dejar de ser tan torpe en su día a día armando una rutina súper estructurada. Bueno, vamos a desempacar esto, porque la estructura del documento es brillante. Nos lleva hora por hora a través de un solo día. Lo fascinante aquí es que si uno le quita el disfraz de los animales del bosque que hablan, lo que queda es un manual increíblemente sofisticado sobre la regulación del sistema nervioso y la presencia plana. O sea, biología pura. Exactamente. La genialidad de esta obra está en cómo logra conectar acciones físicas muy básicas con estados mentales complejos. No es solo filosofía abstracta, es biología aplicada. Para quienes nos escuchan y vivan con esa sensación moderna de estar siempre apagando incendios, con 1000 pestañas abiertas en el cerebro. Que es el mal de nuestra época, sin duda. Totalmente. Pues este recorrido muestra cómo ajustes milimétricos en el día pueden cambiar por completo la experiencia de habitar el propio cuerpo. Y el recorrido empieza en el minuto cero del día, el amanecer. Vemos a Nasruddin levantándose antes de que salga el sol. Pero el texto hace una pausa para aclarar algo que me parece clave, ¿eh? Él no es de esas personas que saltan de la cama felices por naturaleza. No, para nada. Es un esfuerzo consciente. Sí, lo hace porque entendió que el primer gesto de la mañana funciona como un filtro que colorea todas las horas siguientes. Sale descalzo, abre los brazos hacia el oriente, respira el aire frío y busca sentir gratitud. Y justo en ese momento de paz aparece el asno. El asno, que es el contraste perfecto. Pasó la noche en el establo, tiene la cabeza gacha, está de pésimo humor y le pregunta a Nasruddin qué hace ahí parado como un espantapájaros. Me da mucha risa esa imagen. Sí, es muy cómica. Y Nasruddin le dice que se está afinando, como si fuera una guitarra o un violín. Le explica que si no hace eso, va a pasar el resto del día destemplado, reaccionando a todo en lugar de responder con claridad. Esa metáfora de la afinación es el núcleo de la autorregulación. Y mira, la respuesta del asno es súper reveladora. Confiesa que él también amanece destemplado, pero da una razón muy específica. Dice que su cerebro lleva rebuznando pensamientos desde las 3 de la mañana. Uf, ¿a quién no le ha pasado eso? ¡A todos! Es la clásica ansiedad de madrugada. Nasruddin escucha esto y le lanza una pregunta que va directo a la yugular. Le dice, ¿quién manda? ¿Los pensamientos o quién los piensa? Qué buena pregunta. Es un golpe de realidad. Y para recuperar ese mando, Nasruddin habla de orientarse hacia un sol interior. Es decir, anclarse en una fuente de calor y calma que no dependa de si afuera llueve o hay tráfico. Se orienta usando el silencio, la respiración y la atención. Al hacer esto, declara que se vuelve menos frágil ante el mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si aterrizamos la idea del asno a la vida de hoy, pues es el equivalente a despertar, agarrar el celular inmediatamente, abrir las redes sociales o el correo del trabajo y dejar que las crisis de otras personas dicten el estado de ánimo. Es entregar el control remoto de tu día antes de siquiera salir de la cama. Exacto. Si un instrumento no se afina antes de un concierto, la partitura puede ser una obra maestra, pero va a sonar terrible. Y me da mucha risa, por cierto, que el asno se siente un poco ridículo, pero igual intenta imitar a Nasruddin. Sí, hace el intento. Cierra los ojos, levanta la cabeza hacia el sol naciente y descubre que la luz le calienta el hocico exactamente igual que al humano. Es un momento de sintonización que no discrimina. Y una vez que el instrumento está afinado, el día arranca. Pero claro,
La calma de la mañana siempre se pone a prueba, y eso nos lleva al segmento de media mañana. Nasruddin sale a caminar por el bosque, marcando el paso al ritmo de su respiración, y ahí se cruza con la ardilla. Ah, la ardilla. Creo que todos conocemos a una ardilla o en algún momento somos la ardilla. Sin duda, la ardilla es el retrato hablado del estrés crónico moderno. Va corriendo de forma frenética de un lado a otro, en pánico absoluto. Le preocupa el invierno, le preocupan las nueces, el viento, una rama que se puede romper. Literalmente le grita a Nasruddin: «Si paro, todo se cae». ¡Auch! ¿Esa frase dolió? Es el himno del oficinista actual. Totalmente. Esa creencia de que si uno no contesta un mensaje en menos de 5 minutos o si no asiste a 3 reuniones simultáneas por videollamada, la empresa entera va a colapsar. Nasruddin ni siquiera intenta argumentar con ella. Simplemente se sienta en una roca y la espera hasta que la ardilla colapsa de agotamiento. Porque argumentar con alguien en ese estado es inútil. Así es. Y ahí es donde entra la parte técnica de este documento. Porque Nasruddin le hace un diagnóstico clínico casi. Así es, le dice que lleva 3 semanas atrapada en lo que él llama una frecuencia de pánico y describe síntomas que cualquiera puede reconocer: el corazón latiendo descontrolado y una respiración que se queda atorada en la parte alta del pecho. Respiración superficial. Exacto. Y aquí el texto introduce un concepto biológico brutal. Vivir en esa frecuencia de emergencia significa que el organismo está usando hasta la última gota de energía en modo de supervivencia. Como si te persiguiera un león. Tal cual. Y si el cuerpo cree que hay un depredador persiguiéndolo, gasta todo lo que tiene en huir. No le queda energía para sanar, no le queda para digerir bien, ni para pensar con claridad. El sistema nervioso, al estar en lucha o huida constante, cancela los procesos de recuperación. Y me encanta que Nasruddin no le dice algo inútil como cálmate o las nueces no importan. Le dice respira conmigo. Y le da un patrón muy específico: 4 tiempos para inhalar y 6 tiempos para exhalar. Ese detalle de los tiempos no es casualidad. Alargar la exhalación es un truco mecánico del cuerpo humano. Al hacer que la salida del aire dure más que la entrada, se activa el nervio vago. Que es súper importante. Es como el cable principal del sistema de relajación del cuerpo. Al principio, a la ardilla le cuesta trabajo, pero cuando logra alargar esa exhalación, su ritmo cardíaco baja. El texto usa una imagen preciosa. Dice que dentro de ella se formó un lago quieto donde antes había una tormenta. Nasruddin llama a este estado coherencia. Coherencia. Donde la mente, el corazón y el cuerpo por fin están tocando la misma canción. Y la ardilla dice algo muy curioso en ese momento. Dice que se siente rara. Sí, porque la calma le resulta ajena. Exacto. Nasruddin le explica que esa rareza es simplemente calma y que solo se siente extraña porque se desacostumbró a su propio estado natural. Lo mejor de todo es que el invierno sigue amenazando, las nueces siguen sin recogerse, el mundo exterior no cambió en absoluto. Las circunstancias son idénticas. Pero al salir del pánico, la ardilla recupera la claridad para ir a hacer su trabajo sin sentir que se acabe el mundo. Exacto. Resuelve desde la calma. Y esa idea de que la tormenta interna arruina todo lo que hacemos nos sirve de puente perfecto para el mediodía. Nasruddin regresa al pueblo porque tiene hambre. Va a la plaza y se encuentra con el lobo. Otro personaje fantástico. Y el lobo está haciendo algo tan básico como comer, pero lo hace en estado de alerta máxima. Tiene un pedazo de carne que robó. Lo mastica rapidísimo, escondido en un rincón y vigilando de reojo por si alguien lo ataca. Nasruddin se le acerca y le pregunta a qué sabe la carne. ¿Y el lobo no sabe qué decir? Se queda pensando y admite que le sabe a nada. Oye, eso me suena a comerse un sándwich al mediodía frente a la computadora, mirando hojas de cálculo y respondiendo correos. Uno termina de comer y ni siquiera recuerda haber masticado. Podría haber sido cartón. Es exactamente el mismo fenómeno. Si conectamos esto con el panorama general de nuestra biología, esta interacción con el lobo es una clase magistral sobre el sistema nervioso parasimpático. Piensa en este sistema como el freno de mano y el centro de mantenimiento de tu cuerpo. El famoso descansar y digerir. Así es, se encarga de funciones como el descanso y la digestión. Pero el miedo y la desconfianza del lobo tienen su cuerpo atascado en modo de guerra. Cuando hay estrés, la sangre abandona el estómago y se va a los músculos de las piernas y los brazos para poder pelear o huir.
Claro, el cuerpo prioriza la supervivencia inmediata. El estómago literalmente se queda sin recursos. Por eso la comida no le sabe a nada y, como bien señala Nasruddin, es comida que pasa por la garganta, pero no alimenta realmente. Entonces Nasruddin le muestra su propia comida. Un poco de pan, unas aceitunas, queso, un poco de miel. El lobo se ríe y le dice que eso es comida de pobre. Pero Nasruddin le corrige y le dice que no, que es comida de presente. ¡Qué bonito término! Lo invita a comer juntos, sin prisa. Y el lobo, por pura imitación, empieza a masticar más lento. Y de repente, el pan empieza a tener sabor. El estado de alerta bajó, la sangre volvió al estómago y los sentidos se despertaron. Y hay un momento clave ahí. El lobo le pregunta a Nasruddin por qué da las gracias antes de comer. Nasruddin responde que es para recordar la cadena de dones. La cadena de dones, ¿sí? Agradece al sol que hizo crecer el trigo, al molinero, al panadero. Reconocer esa cadena abre algo en el pecho, nos saca del aislamiento del miedo, entender que no nos hicimos a nosotros mismos y que dependemos de un entorno. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa idea del aislamiento frente a la conexión estalla en la escena de la tarde. Nasruddin camina hacia el río y se encuentra con el ruiseñor. El artista del grupo. Exacto. Este pájaro está cantando una melodía técnicamente perfecta, digna de un premio. Pero está completamente solo en una rama alta. Abajo, los demás animales y la gente del pueblo pasan de largo sin mirarlo. El ruiseñor, frustrado por la falta de aplausos, empieza a cantar cada vez más fuerte, casi con enojo. Buscando validación desesperadamente. Nasruddin se acerca y le sugiere algo que, a primera vista, es una locura. Le dice que baje y cante con alguien. Y el pájaro reacciona con mucha soberbia. Dice que nadie tiene su nivel y que mezclarse sería arruinar su arte. A ver, frena ahí. Si yo tengo a un músico de primer nivel mundial, no lo pongo a tocar con alguien que no sabe de música. Y de hecho, Nasruddin llama al asno, que lanza un rebuzno espantoso, y luego agarra 2 piedras y empieza a golpearlas sin mucha gracia. Un caos musical. Suena a que Nasruddin le está arruinando la carrera al ruiseñor, ¿no? Me parece muy contraintuitivo. Podría parecerlo si el objetivo fuera solo la estética. Pero Nasruddin le explica el concepto de resonancia. Usa el ejemplo del río. El agua sola no hace ruido. Necesita chocar contra las rocas y las ramas para hacer música. ¡Qué gran analogía! Las piedras de Nasruddin y el rebuzno del asno no tienen talento, pero tienen su propia frecuencia. Cuando el ruiseñor finalmente cede, baja y empieza a tejer su canto perfecto alrededor del ritmo torpe de las piedras y la honestidad del asno. Y ahí ocurre una magia. La música deja de ser fría e individual, se vuelve cálida. Deja de ser un monólogo. Exacto. Y ahí es cuando todos en el pueblo se detienen a escuchar. La madre, el panadero, los niños. Se crea una comunidad de la nada. Y el ruiseñor, confundido, pregunta qué fue lo que pasó. Nasruddin le dice que eso es salud social, que no estamos diseñados para la perfección solitaria, sino para la armonía imperfecta y compartida. Es un mensaje muy potente. Y cuando el pájaro insiste en que su canto era mejor cuando estaba solo, Nasruddin le suelta una frase fulminante. Le dice, eras más brillante, no eras más sano. Esa distinción lo cambia todo. En nuestra cultura actual se premia muchísimo el logro individual, el ser el más brillante en la oficina, el que hace todo solo, pero el aislamiento nos fragmenta. Nos rompe por dentro. Biológicamente, cuando los seres humanos, o los animales en este caso, comparten frecuencias y vulnerabilidades, se da un fenómeno de corregulación. El sistema nervioso experimenta seguridad al saber que pertenece a una manada. Ser el mejor en soledad es una receta segura para el agotamiento. La verdadera salud requiere resonancia con otros. Y es hermoso cómo esa conexión de la tarde prepara el escenario para el atardecer. El sol empieza a caer, el cielo se pone violeta y rojo. Nasruddin se sienta en su patio, mirando al poniente, y sin que nadie los convoque llegan el asno, la ardilla, el lobo y el ruiseñor. La manada reunida. Se sientan en silencio a su alrededor. Después de un rato Nasruddin hace una sola pregunta. Dice, ¿qué fue lo mejor de hoy? Y empiezan a repasar el día, no para juzgarse o criticarse, sino para rescatar los momentos de calor. La ardilla recuerda cuando pudo respirar sin pánico. El lobo recuerda el sabor del pan. Y el lobo, que todavía tiene un pie en la desconfianza, pregunta, ¿y si el día fue un desastre?
Siempre hay un día desastroso. Siempre. Y Nasruddin introduce ahí una herramienta de resiliencia fantástica, buscar el hilo de oro. Encontrar qué se aprendió, o al menos agradecer que se sobrevivió para poder ver el atardecer. Y es aquí donde el lobo hace una confesión muy vulnerable. Dice que se siente menos roto. ¿Menos roto? ¿Qué frase? Nasruddin le explica que es porque, por unas horas, el lobo bajó las defensas, dejó de protegerse de la vida y se permitió recibirla. Es fuerte eso. Ir por la vida con el escudo arriba todo el tiempo, rechazando el calor por miedo a que nos quemen. Pero bueno, la luz se va, llega la noche, y con ella, la prueba final. Nasruddin está preparando su cuarto para dormir, apagando velas, abriendo ventanas, y de pronto la ardilla asoma la cabeza. Otra vez la ardilla. Está desesperada porque no puede conciliar el sueño. Apenas cierra los ojos, su mente se llena de las nueces que no guardó, de lo que hizo mal ayer, de la tormenta que viene mañana. Y Nasruddin la frena y le dice algo muy crudo. Eso no son pensamientos, son el pasado y el futuro peleando por ocupar tu presente. ¡Qué maravilla de descripción! Y en la noche, el presente solo debería ser un cuerpo descansando. Es la clásica escena de estar acostado ensayando discusiones imaginarias para la reunión de mañana. ¡Totalmente! Y para romper ese ciclo, Nasruddin le da a la ardilla un protocolo de 3 pasos muy pragmático para antes de dormir. A ver, repasemos esos pasos. Paso 1. Agradecer. 3 cosas concretas del día sin sobrepensarlas. Paso 2. Soltar. Decir en voz alta o baja, ya hice lo que pude hoy, el resto no es mío esta noche. Es el equivalente mental a cerrar las 1000 pestañas del navegador de Internet. Exactamente. Y el paso 3, orientar. Recordar esa sensación del sol interior de la mañana y apuntar la mente hacia ahí, como una planta buscando luz. Y aquí Nasruddin suelta un dato fundamental que respalda todo el mapa. El cerebro no puede procesar el pánico y la gratitud al mismo tiempo. A ver, déjame entender esto bien. Literalmente se cancelan mutuamente. Exactamente, son redes neuronales opuestas. Cuando obligas a tu cerebro a buscar 3 cosas para agradecer, estás forzando un cortocircuito en la respuesta de estrés. Estás apagando la alarma biológica para decirle al cuerpo que ya es seguro dormir. Es la ciencia del descanso explicada con una ardilla insomnia. Y funciona. Y justo antes de irse a dormir, la ardilla le pregunta a Nasruddin si a él le da miedo la tormenta. Él no se hace el superhéroe. Admite que sí, que le teme a muchas cosas, pero que el miedo pierde poder cuando cultivas una certeza interior que es más grande. Es no negar el miedo, sino quitarle el volante. Tal cual. La ardilla, usando una palabra muy sofisticada, le pregunta si eso es ser antifrágil. Y Nasruddin confirma. Aclara que no se trata de ser de piedra o invulnerable. Ser antifrágil es como el bambú. Viene la tormenta, te doblas casi hasta tocar el suelo, pero cuando pasa el viento, te levantas y tus raíces son más profundas. Con esa idea, Nasruddin respira lento, escucha el río y se duerme. Con eso cerramos el ciclo, pero el texto tiene un pequeño epílogo para rematar la idea. Vuelve a amanecer. El asno sale del establo y ve a Nasruddin otra vez parado frente al sol naciente. Repitiendo la rutina. Sí, y le pregunta si no le da pereza tener que empezar todo desde cero cada mañana. La respuesta de Nasruddin es la síntesis de toda esta exploración. Le dice, el día siempre empieza desde el principio. La verdadera pregunta es si tú decides empezar con él o si vas a entrar al día caminando de espaldas, arrastrando todo lo de ayer. Y el asno decide quedarse. El asno lo piensa y decide pararse junto a él. Cierran los ojos, sienten el sol y por un segundo resuenan juntos, en calma. Es un cierre perfecto. Y el resumen de todo esto es lo que mencionamos al principio, el mapa del día resonante. En la mañana te orientas en silencio. A media mañana usas la respiración. Al mediodía comes estando presente. En la tarde buscas conectar con los demás. Al atardecer repasas lo bueno. Y de noche agradeces y sueltas. No es magia, es un sistema. Un sistema muy bien fundamentado. Cuando un vecino le pregunta a Nasruddin cuál es su gran secreto, él se ríe y dice que no hay secretos, que solo tiene un norte. Y si en medio del día los problemas lo desorientan, la solución es absurdamente sencilla. Entonces me reoriento. Eso es todo. Sin culpas. No hay drama, no hay culpa por haberse estresado. Simplemente se vuelve a apuntar hacia la luz.
Oye, pero hay un detalle que dejamos fuera y que me parece que le da una capa completamente nueva a todo lo que hemos hablado. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué detalle? Según yo, cubrimos todos los segmentos del día. Cubrimos todos los segmentos y a todos los personajes que interactuaron. Hablamos del asno ansioso en la mañana, de la ardilla estresada, del lobo a la defensiva y del ruiseñor aislado. Pero si recuerdas el título exacto del documento que leímos, es ¿Cómo un asno, un ruiseñor, una ardilla, un lobo y una luciérnaga aprendieron a vivir enteros? Es verdad. La luciérnaga, ahora que lo pienso, en todo el recuento que hicimos, la luciérnaga jamás aparece en el texto. No, en ningún lado. No habla con Nasrudin, no está en el bosque, no asiste al atardecer. ¿Por qué ponerla en el título si es un personaje fantasma? Bueno, quizá no es un descuido ni un fantasma. Si lo pensamos bien, ¿qué es una luciérnaga biológicamente? Es un ser que tiene la capacidad de generar su propia luz desde adentro, igual que ese sol interior del que hablaba Nasrudin para orientarse en las mañanas. La teoría es que la luciérnaga representa a quien lee o escucha esta historia. O sea, nosotros y toda la audiencia que nos está acompañando. Exacto. Nos recuerda que la capacidad de encender esa luz y orientarnos ya viene instalada de fábrica en nuestra biología. Y esto nos deja con una provocación muy profunda para reflexionar. A lo largo del día de Nasrudin, vimos el poder del contagio. Vimos cómo el pánico desenfrenado de la ardilla lograba tensar el ambiente del bosque, y cómo la coherencia y la calma de Nasrudin fueron capaces de relajar al lobo y de darle una estructura al canto del ruiseñor. La pregunta que queda flotando es sobre nuestro propio impacto. Claro, sobre cómo afectamos a los demás sin siquiera darnos cuenta. Exactamente. En nuestras interacciones de todos los días, para quienes nos escuchan, cuando no estamos diciendo ni una sola palabra, ¿qué tipo de frecuencia estamos emitiendo secretamente hacia nuestro entorno? Cuando cruzamos la puerta de la oficina o cuando nos sentamos a cenar en casa, vale la pena preguntarse, ¿somos la tormenta invisible que le acelera el pulso a los que nos rodean? ¿O somos como ese lago quieto que, con su simple presencia, ayuda a los demás a encontrar su propio norte?